Hola, otra vez, soy Juan Carlos Valdez Unzunegui, autor del libro Los hijos de la crisis. Y como habíamos prometido en la primera emisión, pues aquí estaremos grabando cada vez que se pueda alguna cápsula sobre historia de México, política, historia universal y estos temas que tanto me apasionan y que espero que ustedes también disfruten. Pues el día de hoy vamos a seguir hablando de la historia, de esta historia reciente de nuestro México, los años 70, 80, y hablaremos el día de hoy de el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y de el famosísimo Jueves de Corpus de 1971. En nuestra cápsula anterior ya habíamos platicado sobre el movimiento de 1968 y la terrible matanza del 2 de octubre, misma que había finalmente llevado a Luis Echeverría Álvarez a ser el candidato presidencial por el PRI para gobernar nuestro país. Y efectivamente, el mayor error que cometió el presidente Gustavo Díaz Ordaz no fue la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Su mayor error fue haber escogido como su sucesor presidencial precisamente a Luis Echeverría Álvarez, entregándole en charola de plata la candidatura del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y por ende, como correspondía en aquellas épocas, pues la presidencia de la República. Hacia 1968, 1969, México era un país en franco desarrollo económico, con un gran prestigio internacional, con una pequeña deuda externa, aunque claro está, con una sociedad sumamente enojada y con muy poca estima por parte de esta misma hacia sus altas autoridades. Y esto debido fundamentalmente, claro, a la matanza de Tlatelolco. Ya habíamos analizado en nuestra cápsula anterior la participación de Echeverría en el movimiento estudiantil, desde su creación hasta su exterminio. Fue, sin embargo, Gustavo Díaz Ordaz quien públicamente se responsabilizó por lo sucedido, dejándole así el paso libre para que su sucesor pudiera hacer campaña y ganar la candidatura presidencial. Luis Echeverría obtiene la presidencia de México y en su toma de posesión inmediatamente habló de los nuevos rumbos que debería de tomar el país. Dijo que había llegado el tiempo de pasar del desarrollo estabilizador al desarrollo compartido. Prometió una mayor democratización, prometió acercamiento a los estudiantes, prometió libertad a los periodistas y muchas otras cosas que, por supuesto, jamás estuvo dispuesto. Desde sus primeros días en el gobierno, el presidente anunció reformas de apertura política. Inmediatamente permitió el regreso de algunos de los líderes del movimiento del 68 que estaban exiliados, habían huido de México y se habían refugiado en Chile. Asimismo, promovió la excarcelación de muchos otros que desde hacía ya 2 años estaban presos. En abril de 1971, la prensa habló de las nuevas reformas educativas y pronto resurgieron en el ámbito político personajes como José Revueltas o como Eberto Castillo, líderes importantes del 68, recientemente escarcelados por el presidente Echeverría. Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles a manifestarse en contra del gobierno sin el temor de sufrir una represión violenta como la de la noche de Tlatelolco. Y efectivamente, pronto hubo un nuevo conflicto estudiantil y pronto un nuevo conflicto les dio una razón más para volver a intentar. Este conflicto surgió en la Universidad Autónoma de Nuevo León a finales de 1970, cuando un grupo de profesores y estudiantes de la universidad presentaron una ley orgánica para la misma que proponía un gobierno partidario y gracias a esta nueva ley orgánica, el 20 de febrero de 1971, llega Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El gobierno estatal, nada cómodo con esta nueva ley y con estos cambios y estos logros de los estudiantes, pues inmediatamente decidió tomar medidas en contra de la universidad y de la ley y redujo drásticamente el presupuesto universitario. Con esto obligó al Consejo Universitario a aprobar un nuevo proyecto de ley que en realidad prácticamente suprimía la autonomía de la institución. Ante estas circunstancias, inmediatamente estallaron las huelgas e inmediatamente se pidió solidaridad a las demás universidades del país. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional respondieron que estaban con los universitarios de Nuevo León y convocaron a una manifestación masiva en apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el día 10 de junio de 1971. Rápidamente hubo negociaciones con la misma Secretaría de Educación Pública y el 30 de mayo el gobernador de Nuevo León, Eduardo Elizondo, renunció a la gubernatura como parte del programa de conciliación de la Secretaría de Educación Pública. El 5 de junio entró en vigor una nueva ley que resolvía el conflicto. No obstante, los estudiantes ya envalentonados, pues decidieron que de cualquier manera acudirían a la manifestación y utilizarían esta manifestación para exigir en una mayor efectividad en la apertura democrática que había prometido Echeverría. Mientras esto sucedía en el área universitaria, pues simultáneamente un conflicto político dentro del PRI conflictuaba al presidente. Resulta ser que el regente del Distrito Federal, aclaremos que en aquellas épocas no existía la figura de jefe de gobierno electo por los ciudadanos, ¿no? Sino un regente de la ciudad elegido directamente por el propio presidente. Pues resulta que este personaje, el regente del Distrito Federal, estaba, Alfonso Martínez Domínguez, perdón, llevaba ya 6 meses opacando a la figura presidencial, dando múltiples conferencias y discursos y anunciándose con demasiada anticipación como el más posible sucesor de Echeverría. Esto claramente le molestó al presidente, quien se dio cuenta de que era necesario a toda costa deshacerse de tan incómodo personaje. Um, Así que el mismo 10 de junio de 1971, día de la consabida marcha, Alfonso Martínez fue citado en Los Pinos a una reunión urgente con el presidente para estudiar los problemas de abasto de agua para la capital. Llegando a la oficina del presidente, Alfonso Martínez se encontró ahí con el secretario de Recursos Hidráulicos, Leonardo Rovirosa Wade, y con el gobernador del Estado de México, Carlos Jan González. Echeverría llegó un poco tarde y en cuanto apareció, empezó a explicar a los tres asistentes que se trataba de estudiar cómo darle más agua potable al Distrito Federal, lo que en realidad pues extrañó muchísimo a los invitados cuando en ese preciso momento en la ciudad se estaba preparando una manifestación masiva de estudiantes. Mientras la reunión comenzaba en Los Pinos, los estudiantes se reunían en el casco de Santo Tomás, desde donde habían anunciado su intención de recorrer la avenida Manuel Carpio, seguir por la avenida de los Maestros, para salir finalmente por la calzada México-Tacuba y desde ahí caminar hasta el Zócalo capitalino. En las calles que desembocaban en la Avenida de los Maestros, muchos granaderos y agentes policíacos también comenzaban a reunirse, además de varios tanques antimotines que se empezaron a estacionar a lo largo de la Avenida Melchor. La reunión de los funcionarios comenzó como si afuera de Los Pinos no estuviera sucediendo nada.
Mientras el presidente de la República y el responsable del gobierno capitalino analizaban gráficos sobre el abasto hidráulico, el teléfono rojo de la presidencia comenzó a sonar. Echeverría tomó la llamada y contestó con monosilábicos: sí, no, claro, está bien, y continuó con la reunión. Reunión que se extendía durante inexplicables horas y más horas, ininterrumpida, por cierto, por muchas otras llamadas similares. Cuando los estudiantes llegaron a la Avenida de los Maestros, un grupo de granaderos les cerró el paso, mientras otro grupo paramilitar, identificado como los halcones, armados con varos de bambú, palos de kendo y porras, comenzó a golpear violentamente a los estudiantes. En un primer enfrentamiento, los estudiantes lograron repeler el ataque y continuar con su marcha, pero los halcones regresaron a las pocas cuadras, en esta ocasión armados con pistolas de grueso calibre, comenzando una balacera en contra de los manifestantes, quienes inútilmente intentaban esconderse. La policía situada alrededor no intervino y simplemente permaneció como espectadora de la masacre. El tiroteo se prolongó por muchos minutos, durante los cuales algunos transportes improvisados como automóviles privados, camionetas, patrullas, incluso una ambulancia de la Cruz Verde, le daban apoyo logístico al grupo paramilitar, surtiéndolos de nuevas armas y de balas. Los heridos fueron llevados al hospital Rubén Leñero, pero fue inútil intentar salvarlos, pues los halcones llegaron al interior del hospital y ahí remataron a los jóvenes, aún a los que estaban en quirófano. Intimidaron a todos los internos y personal médico, pistola en mano, recorrieron cuartos, quirófanos y salas de curaciones y tranquilamente remataron a los estudiantes heridos. El número de muertos fue cercano a 120. La mayoría de ellos estudiantes universitarios o preparatorianos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 25 años. O sea que nuevamente la Ciudad de México se enfrentaba a otra matanza de estudiantes. Ni 3 años habían pasado desde la masacre del 68. Mientras los halcones actuaban, el presidente de México y el responsable de la ciudad continuaban analizando el problema del agua. La reunión no se interrumpió hasta llegada la noche. Entonces, Alonso se fue a sus oficinas del Departamento del Distrito Federal y ahí recibió la terrible noticia del sangriento zafarrancho. De inmediato se dio cuenta de que todo había sido parte de un plan maquiavélico de Echeverría para deshacerse del incómodo jefe de gobierno capital. Y así sucedió. Esa misma noche, el horrorizado presidente pronunciaba las palabras de cajón para estos casos: fue un acto vandálico bárbaro, los responsables serán castigados, se investigará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. El único que cayó justo 2 días después fue Alonso Martínez Domínguez, quien por petición del presidente entregaba su renuncia para no entorpecer las investigaciones. Nada se resolvió, los nada se resolvió en realidad. El propio Alonso Martínez, así como Julio Sánchez Vargas, procurador general de la República, negaron la existencia de los halcones. Los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. Por supuesto, el terrible saldo de la manifestación desanimó a muchos estudiantes para volver a participar en ningún tipo de manifestación estudiantil. Pero también propició la radicalización de muchos otros, quienes más tarde comenzaron a formar parte de organizaciones guerrilleras urbanas. De cualquier manera, Echeverría nuevamente salía impune y reforzado. Con el nuevo golpe, pacificó a los estudiantes durante muchos años,
y el señor presidente se quitó de encima a un competidor incómodo para poder continuar manejando el país a su antojo, para poder realizar las reformas que causaron la más violenta crisis económica de México, de la cual aún no logramos. Así es como Echeverría actuaba. Si te gustó este video, por favor no dejes de darle like y tampoco dejes de compartirlo. Y si quieres saber qué más sucedió durante el mandato de Echeverría, por favor no dejes de pedir un ejemplar de Los Hijos de la Crisis. Búscalo en nuestras redes sociales, búscalo por Facebook, por TikTok o por Instagram. Aquí en la diapositiva de imagen tienes nuestra página de Facebook, tienes nuestra página de Instagram y desde ahí puedes solicitar tu libro de Los Hijos de la Crisis. Muchas gracias, espero que lo hayas disfrutado y pues hasta la próxima cápsula. Suerte.